la seguridad en el mantenimiento para las personas y para los equipos. Número 2, los procedimientos básicos de detección de fallas, los conocimientos previos, diagrama bloque general, diagrama bloques de una sección, el diagrama esquemático, circuitos impresos, páginas de búsqueda de internet y sus comparaciones, fuentes de información adicional. Número 3, aquí es donde vamos a ver algunas cosas. Obviamente no les voy a enseñar cómo usar un cautín, no les voy a enseñar cómo usar una pistola de aire, cómo usar extractores, son algo que ya ustedes han visto, que han utilizado, cómo utilizar un multímetro. Vamos a ver algunas cosas de los multímetros y de los osciloscopios, pero en realidad todo esto lo vamos a quitar. Nos vamos a enfocar a otros equipos que sí nos van a servir, como, por ejemplo, tacómetros, amperímetros, medidores de pH, medidores de humedad, otros equipos que nos pueden servir a nosotros como herramientas mecánicas o como herramientas eléctricas, que nos van a dar a nosotros una ventaja en cuanto al mantenimiento en general, no nada más de dispositivos electrónicos como tal. Es decir, en qué momento voy a poder utilizar un remache o una tarraja, en qué momento voy a utilizar un remache pop o una tuerca ponchable. Este tipo de equipos que nos van a nosotros a dar una sensación mayor de conocimiento en cuanto a lo que podemos utilizar o a lo que podemos usar, por ejemplo, para otros elementos donde nosotros podamos corregir errores o prevenir errores, ¿no? Después de aquí, otros equipos de prueba y equipos especializados, como Meggers, como, por ejemplo, nosotros pudiéramos tener eh, medidores de señales digitales, medidores de decibeles, medidores de lúmenes, etcétera, etcétera. Y pruebas básicas de componentes y consideraciones. ¿Ustedes qué software necesitan? Voy a necesitar que por favor instalen o al menos vayan descargando el AutoCAD Electrical. La versión puede ser de preferencia la 2019. Si no tienen la 2019, de aquí en adelante la que puedan conseguir. Pero la 2019 es la que menos ha presentado y es en donde nosotros vamos a empezar a realizar algunos diagramas para poder entender la lógica que uno tiene que tener para arreglar una falla. ¿Qué es lo más común? Uno llega a una máquina, por ejemplo en mi caso, que tengo que llegar a máquinas que a veces no conocemos, que no sabemos el proceso como tal, pero tenemos que descubrir cuál es la falla. Entonces, ¿qué es lo primero que muchas veces vamos a necesitar y que nos va a ayudar? Pues son los diagramas eléctricos de la máquina. Así vamos a ver, por ejemplo, si un motor no arranca, cuál es el sistema que permite que el motor arranque, cuál es la razón por la que este sistema no está trabajando y por supuesto cambiar o corregir esta razón de forma en que nosotros podamos en algún momento dado lograr que el motor arranque, ¿no? Pero para que un motor, por ejemplo, de corriente alterna arranque, pueden ser diferentes factores. Uno de ellos puede ser que el control de velocidad no esté trabajando. Si es un arranque de tensión plena, puede ser que algún contactor tenga alguna de las fases sucias y esté, por ejemplo, perdiendo una fase. Y vamos a identificar, por ejemplo, que vamos a tener nosotros una especie de manual o de guía para identificar las principales fallas en cuanto a diferentes componentes como pudieran ser transformadores, motores eléctricos tanto de alterna como de directa, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe. Ok, en cuanto a su calificación, en este caso sería examen teórico 40%, prácticas que serán dejadas obviamente en AutoCAD eléctricas e investigaciones específicas tendrán un valor de 30% y proyectos de un 30%. Aquí el proyecto, ¿qué va a ser? Es una especie de examen práctico. En el examen práctico nosotros lo que vamos a ver son simple y sencillamente, denme un segundo por favor en lo que doy acceso a uno de sus compañeros. En cuanto, disculpen, aquí en cuanto a su examen, a su proyecto, por ejemplo, es una especie de examen práctico que en este caso sería resolver o corregir o completar o realizar desde cero algunos diagramas eléctricos que nosotros veríamos en AutoCAD. Yo les puedo dar una parte de los diagramas si ustedes los tienen que completar o
en algunos otros casos yo les doy los diagramas completos y ustedes tienen que copiarlos directamente del esquema que yo les dé en PDF y presentarme su proyecto como tal en el archivo de AutoCAD Electrical. En otras ocasiones serán algunas investigaciones que hay que realizar y poder presentar una conclusión. Y en algunos otros casos es un proyecto en físico, simple, sencillo, que tendrán que realizar en la comodidad de sus hogares sin tener que preocuparse por tener que ir a los laboratorios. Y obviamente aquí lo más importante es el análisis acerca del proyecto, que es lo que se expondría. Segundo parcial, lo que se ve son fuentes de poder, la importancia de fuente de poder, fuentes lineales, sus etapas, fallas comunes de fuentes lineales y el proceso de envejecimiento, fuentes de conmutación en sus etapas, fallas comunes en las fuentes de conmutación y las fuentes de alta corriente y de alto voltaje. Etapas de un equipo industrial general, las etapas de alimentación, etapas de control, los esquemas generales de etapas de control, los sistemas basados en microprocesador, la etapa de interfaz, los circuitos comunes de la etapa de interfaz, la etapa de potencia, los módulos de potencias embebidos y discretos, y las etapas de entradas, salidas, además las etapas optocopladas y consideraciones de velocidad. Por último, en este parcial se ven los problemas comunes en los equipos electrónicos y sus causas, el envejecimiento general, el envejecimiento acelerado y sus causas, las consecuencias de la sociedad de la humedad, el resumen de las fallas eléctricas comunes, así como, por ejemplo, vamos a tener que seguir utilizando nosotros AutoCAD Electrical y vamos a tener algunas pláticas, por ejemplo, con dueños de empresa y gerentes de mantenimiento. Esto nos va a permitir a nosotros conocer un contexto de más o menos lo que se necesita y lo que se busca para la industria actual. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. No, profe. ¿Todo bien? Ok. Ahora, después de esto, lo que nosotros veríamos sería la calificación se mantiene igual, examen teórico 40%, prácticas 30%, proyecto 30%. En algún dado caso de que por alguna razón, en cuanto a proyecto, nosotros no tengamos o no haya, o yo no les deje proyecto, este porcentaje se iría a las prácticas, lo cual nos da una mayor ventaja porque las prácticas, no lo hemos visto aún, pero las prácticas se entregan al final del parcial. Yo les puedo dejar una práctica hoy, pero se entrega hasta el día del examen, por así decirlo. Está el último día para entregar su práctica. Después viene siendo lo que es en cuanto a nuestro tercer parcial, el mantenimiento periódico, los tipos de mantenimiento, el mantenimiento productivo total, los equipos de trabajo en mantenimiento, los procesos de calidad en las empresas, la calidad que depende del correcto mantenimiento de los equipos, los esquemas de calidad visual y sus mediciones y los estándares de calidad. Aquí vamos a tener que realizar dos pequeñas investigaciones, una acerca de los sistemas SCADA y otra sobre los sistemas ERP. Y sobre esto vamos a exponer algunas conclusiones, ver y de ser posible veríamos uno en tiempo real, es decir, tratar de conectarnos a una máquina que tenga un sistema de estos y poder nosotros visualizar las pantallas de estos sistemas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No. Perfecto. Ahora, vamos a hablar acerca de su proyecto final. Entonces, su proyecto final tiene una característica muy importante. Número 1. Es algo que se puede elaborar en casa. No tienen incluso que salir de su casa, solamente tienen que conseguir los materiales. Pero conseguir los materiales se puede realizar a través de Mercado Libre, a través de Amazon, a través de muchas plataformas para las cuales ustedes no tienen que salir. Otras de estos equipos ustedes ya los tienen y es muy sencillo. Si acaso lo que van a tener que pedir es una que otra cosa, es algún transformador pequeño y sensores de corriente. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto final, ojo, esto es proyecto final, o sea que tienen todo el semestre para resolverlo, es la elaboración de un sistema de monitoreo de energía en el hogar. ¿Y qué debe de medir ese sistema? Voltaje, corriente de consumo del hogar y sacar factor de potencia de su casa. Entonces es muy simple. Van a ubicar ustedes donde esté su casa, la alimentación de su casa, es decir, la entrada de alimentación externa hacia su casa, por lo general está protegida por unos fusibles. Y
van a instalar unas donas de corriente y unos cables que lleguen a unos transformadores para poder reducir el voltaje. De ahí, ustedes tienen que hacer unos cruces por cero, tanto para la corriente como para el voltaje, y medir, por ejemplo, lo que es ya el valor de la corriente, el valor del voltaje, pero los cruces por cero les van a servir para sacar el tiempo que hay entre el cruce por cero del voltaje y la corriente. Y ese tiempo, ustedes con eso pueden sacar el factor de potencia. Para esto, pues hay que realizar un poco más de investigación, podemos ir resolviendo las dudas conforme se les presenten, pero ojo, lo más importante del proyecto no es el proyecto en sí, sino el resultado que me va a generar. Es decir, yo necesito la información de cada uno de ustedes de un solo mes de uso de su proyecto. Con eso nosotros podemos saber si su proyecto es viable, si su proyecto es útil y si pueden referir algunas preguntas. Y estas son las preguntas que se van a contestar. ¿En qué horario del día hubo más consumo de corriente? ¿En qué días de la semana hay más consumo de corriente? ¿Cuántas veces se fue la luz en un mes? ¿Cuál fue el pico de voltaje más alto en un mes? ¿Cuál fue el menor voltaje en un mes? ¿Cuál fue el voltaje promedio al mes? ¿Cuál es la corriente de consumo promedio al mes? ¿Cuál es el factor de potencia promedio al mes? ¿Y cuáles son las cargas que más afectan el factor de potencia? Entonces, hasta aquí, en este momento, ¿alguna duda? En la última pregunta de cuáles son las cargas, se refiere como a Por carta. ejemplo, cuando entra tu refrigerador, un ejemplo, si tienes puerta automática, bueno, en esa puerta, supongamos que pones tu cargador de la computadora, ahí cambia el factor de potencia, es lo que tendrías que ver. Ok, gracias. Si enciendes un estéreo, si tienes dos refrigeradores, cuando entra uno, cuando entra el otro, si de repente tienes, por ejemplo, un ventilador o dos ventiladores, o si tienes, por ejemplo, un calentador, ahí es donde tú vas a ver si varía o no el factor de potencia y bajo qué carga cambia el factor de potencia. Obviamente las más importantes, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, una impresora, sobre todo si es impresora láser, tu refrigerador. Si alguien cerca está soldando, vas a saber, porque obviamente se va a bajar el voltaje. Entonces, ese tipo de cosas son las que tú verías, ¿no? Profe, y otra pregunta, ¿todo eso cómo lo mediríamos? ¿Con un multímetro o sería con un programa, por ejemplo? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Primero, ustedes son electrónicos, entonces lo que tendrán que hacer es el equipo que lo mida. Ahora, hay dos opciones, lo pueden comprar, lo pueden hacer. Hay medidores para esto ya hechos, lo pueden conseguir, pero el único detalle es que la información yo les recomiendo que la pasen en Excel. Número dos, ustedes ya pueden manejar Arduino, pueden manejar algún microcontrolador, si no mínimo Arduino sí pueden manejar, en donde lo único que tienen que hacer es muy sencillo, ustedes tienen que medir como tal la corriente con un sensor de corriente y medir el voltaje. Pero para esto, por lo general, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reducir ese voltaje. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que metan ese voltaje a un transformador reductor y ahora sí ustedes con eso pueden hacer un cruce por cero tanto para el voltaje como para la corriente y a partir de ahí ustedes definir la diferencia entre el cruce por cero de la corriente y del voltaje y eso sería el factor de potencia. Pero si necesitan un sensor de corriente y obviamente en algunos casos un transformador pequeñito que sea un reductor, por ejemplo, de 120 a, por ejemplo, 12 volts o 6 volts, ya dependiendo de lo que ustedes quieran. Hay que hacer el circuito de forma muy sencilla. Ahora aquí, ustedes pueden decir, bueno, yo no puedo hacer placas, no hay ningún problema. En Arduino ustedes saben que hay muchísimos módulos ya hechos, tanto para corriente como para voltaje. Si no pueden hacer la placa en su casa, cómprenla, no hay ningún problema. Si alguno de sus compañeros ya las puede hacer y las puede vender, cómprensela a su compañero. No se estén peleando por cómo resolver el problema porque se puede resolver de muchísimas formas.
Ahora, si ustedes dicen, ¿saben qué? Yo no me quiero meter en problemas, compro el equipo, lo instalo y ya nada más lo que hago es tomar las mediciones. Aquí, ¿cuál es el detalle? Ustedes tienen que hacer un muestreo. Ese muestreo, pues, pueden dejar el equipo corriendo durante todo el mes y ustedes pueden dejarlo ahí, ya nada más regresan y toman ese muestreo, ¿no? O la otra es, ¿saben qué? Yo, por ejemplo, yo lo puse un día, ese día estuve al pendiente y yo lo estuve anotando, cada cierto tiempo, cada hora puede ser. Este, la única cuestión que sí es que, por ejemplo, cumplan un mes, no tiene que ser consecutivo, pero sí tiene que ser 30 días. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Prof, pero el equipo que podemos comprar se refiere ya directo como al medidor de Hay medidores de voltaje. energía, sí, ya es Ok. completo, es un medidor de energía, sí lo puedes conseguir. Obviamente es más costoso, es mucho más costoso. Hay equipos muy económicos de medición de energía, pero sí tienen que buscarle un poco. Y aquí lo importante es como su base de datos y la interpretación de esa base de datos respondiendo a estas preguntas. No sé si me explico. Entonces solamente buen día, profe, perdón. Buenos días. Vamos a tratar con información, más no va a ser algo visual. No, como tal no. Si tú quieres hacerlo visual, adelante, pero, ojo, como tú ya estuviste en otros semestres, pues tú podrías hacer más cosas, ¿no? Pero como estamos en sexto, no les puedo pedir algo que, por ejemplo, involucre, no sé, que sea un paso automático hacia la computadora, o que lo guarden en una base de datos SQL, o que lo guarden en una base de datos de Excel automático. Aquí, por eso es bien importante que observen esta parte. El método de adquisición de datos y la tecnología utilizada será decisión del estudiante. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es muy sencillo. Si ustedes quieren hacerlo analógico, porque tienen su multímetro y porque tienen un amperímetro, pudieran hacerlo. El único detalle es cómo sacar el factor de potencia de la casa. Por eso yo les digo, es muy complicado. Lo ideal que es que pongan un sensor de corriente. Ese sensor de corriente obviamente va a oscilar la corriente porque es corriente alterna. Y midan el voltaje con un pequeño transformador, después o sea, lo reducen y de ahí sacan un cruce por cero. También lo hacen para lo que es la corriente y con eso ustedes pueden sacar la diferencia entre un punto y el otro y de ahí ya podrá hacer el cálculo del factor de potencia. Aquí a lo que voy es, si ustedes deciden, ya que tienen conectado su equipo, hacer ese muestreo a mano e ir metiendo los datos Excel, lo pueden hacer sin ningún problema. Si ustedes deciden que esto sea automático y ustedes dejaron el equipo y se fueron y durante un mes ya estuvo presente, no hay ningún problema. Ahora, ustedes pueden pensar, bueno, es que para mí, pues, o sea, se va la luz, no sé, una vez cada semana. Bueno, hay que saber cuántas veces se va la luz. En este caso, durante un mes o durante tanto tiempo, ¿sí me explico? Pero lo que yo les recomiendo como tal es que hagan el muestreo al menos una semana consecutivo, luego ya si quieren quitarlo, y luego otra vez otra semana consecutivo, luego si quieren lo quitan, otra vez otra semana consecutivo. ¿Por qué? Porque si lo parten en días, los datos no van a coincidir siempre. En cambio, de forma consecutiva sí se ve algo más claro, o sea, sí se puede visualizar algo predecible. No sé si me explico. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, en este caso, lo que esté midiendo también va a tener como un módulo para estar guardando la información. Si tú quieres así, si tú quieres hacerlo así, sí. Si no, te digo, o sea, si tú tienes nada más el display o forma de adquirir el dato como tal y lo vas pasando a mano, también es tu decisión. No, no te la voy a complicar más. O sea, un Pero, ejemplo, si tú ya, perdón, tendría que estar ahí todo el día, ¿verdad? obviamente, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Porque tienes cosas que hacer, ¿no? Haz un muestreo cada hora. No sé si me explico. No vayas a hacer un muestreo cada segundo porque, o sea, imposible. ¿Sí me explico? Sí.
una idea, haz un muestreo cada hora para que no tengas que estar ahí, por ejemplo, todo el día pegado. Si lo vas a hacer automático, pues lo puedes dejar ahí todo el día. ¿Sí me explico? Si tú decidiste, ¿sabe qué? Yo puedo hacer un muestreo cada hora de este tiempo y luego, no sé, hasta las... Porque vamos a ser sinceros, muchos de ustedes no se duermen a las 8 de la noche, ¿no? Se duermen a las 2, 3 de la mañana, van, lo checan, pongan una alarma, van, lo checan. Ya de ahí, desde las 3 hasta las 6 de la mañana o 7 de la mañana que se levantan, lo vuelven a checar y si así lo deciden ustedes, pues sea más fácil. Si es automático porque ya lo dejaron puesto, ya crearon un espacio, un modulito que dejaron conectado y se conecta directamente a, no sé, a LabVIEW o se conecta directamente a Excel, ya también obviamente les facilita a ustedes eso, ¿no? Aquí, ¿cuál es la ventaja? Tienen todo un semestre para desarrollarlo. Sin embargo, los datos deben de ser de un mes continuo. Entonces, los datos debe de venir la fecha en la que hicieron el muestreo y obviamente las horas en las que hicieron el muestreo. ¿Sale? ¿Va a requerir evidencia de fotografías o algo? Como tal, tienes que entregar un reporte. En ese reporte que va a venir, si hiciste algo de electrónica, la parte de electrónica, diagramas, y demás. Sí, ¿qué es lo que debe de venir? Tu base de datos, o sea, lo que hiciste, pero eso lo puedes hacer a mano, ¿no? Vacías los datos en un Excel, ese Excel lo incluyes en tu reporte. Luego, las respuestas de estas preguntas como tal, ¿sale? Y ya que respondiste estas preguntas, ya estás libre. Vamos a pensar que tú empezaste el día de hoy porque es tu única clase. En un mes terminaste, ya tiene el libro el proyecto. ¿Sí me explico? Sí. ¿Alguna duda? ¿La evaluación final es independiente del examen o sería ya literal la evaluación total del tercer parcial? Este que sería el tercer parcial. Ahora, el tercer parcial, por lo general, tengo esta forma de calificación. Proyecto 40%, examen teórico 40%, prácticas 30%. Sin embargo, dependiendo de cómo vea las cosas, yo les puedo llegar a preguntar si ustedes quieren modificar el examen teórico se mantiene igual, pero podemos jugar con el porcentaje en prácticas y proyecto dependiendo de lo que ustedes quieran. Entonces Ok. pueden darle más porcentaje a las prácticas o pueden darle más porcentaje al proyecto. Ojo, aquí hay un detalle, el proyecto no puede valer menos de 20%, nada más, pero eso ya lo iremos viendo, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Ahora, ¿cómo puedo saber? Porque yo sé que si los dejo, pues la procrastinación va a ser increíble y lo van a hacer el último mes. Cada parcial, yo les voy a preguntar el avance de su proyecto, ¿vale? Y esto puede llegar a afectar en su calificación parcial. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Profe. Ok, hay dos reglas muy claras, ¿sale? Para los que están tomando clases conmigo por primera vez. Número uno, si ustedes tienen alguna duda de cualquier tema, de lo que sea que yo esté hablando, porque a veces yo de repente empiezo a hablar, por ejemplo, de controles de velocidad, de corriente alterna, de equipos que ustedes no han visto ni han conocido, y tienen alguna duda, pregúntenme, para eso estoy. Si es la primera vez que preguntan, les voy a responder. Si es la segunda vez, la tercera, la cuarta, la 19ª vez, les voy a responder. O sea, ese es mi trabajo, a eso vengo, para eso me pagan. ¿Sale? Eso es lo que a mí me gusta hacer. No importa qué tan simple, qué tan tonta consideren ustedes que sea la duda. Ustedes pregúntenme, ¿sale? Entonces, lo más importante en este curso es, si yo tengo una duda, no sé qué es voltaje, no sé qué es corriente, no sé qué es un diodo, no sé qué es un control de velocidad de corriente alterna,
no sé qué es un control de velocidad de bajos armónicos, no sé qué es un puente regulador, puente rectificador autocontrolado, no sé qué es un autotransformador, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ok. Si no sé qué es, le pregunto al profesor. Y mi trabajo como profesor es responderles esa duda. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Y número 2, y esto es muy claro. Sí, vamos a suponer que Cristian, como ya tomó este curso, y el compañero Isaac hace una duda, y Cristian se burla, o le dice, oh, esa pregunta está bien idiota, o "Ah, esa pregunta ya la vimos", o cállate porque siempre tienes que hablar. Como el caso del meme que vimos hace poco, en el cual está siempre burlándose de Andrea, la jefa de grupo. En el momento en que Cristian haga eso, o cualquier persona se burle de una pregunta hecha por alguno de ustedes, no lo vuelvo a dejar entrar a clase. Y ya nada más lo vería el día de los exámenes y para su entrega de proyecto. Si no es que le dejo simple y sencillamente que califique su puro examen parcial, porque él ya sabe o ella ya sabe lo que se vio en la clase y ya no necesita estar en clase. ¿Queda claro? Sí. Entonces, Sí. son las dos únicas reglas como tal en cuanto a lo que es la clase. Ahora, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a tener algunas visitas durante el semestre. ¿A qué me refiero con visitas? Es muy simple. Si ustedes ven en su proyecto, digo, en su instrumento de planeación que está anexado, ya en su carpeta, en donde ustedes ya están, van a encontrar algunas políticas del curso. En las políticas del curso, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, ¿cuándo se entregan las prácticas? Se entregan, yo les puedo dejar una práctica hoy, pero se entrega hasta el final del parcial. O sea, el día del examen es el último día para entregar. ¿Dudas con esto? ¿Se entrega nada más al final o se puede entregar en todo el intervalo? En todo el intervalo. Yo voy a ir Ok. subiendo, conforme vaya subiendo las líneas de entrega en Teams, ustedes pueden ir subiendo, ¿no? Pero siempre la línea de entrega de Teams va a estar, digamos que con una fecha de entrega muy cercana o en el mismo día del examen parcial. ¿Va? Ok. Ok. Número 2, aquí es lo que viene. En el caso de que el primero o segundo parcial no haya prácticas, ojo, no proyectos, sino prácticas, yo voy a sumar este porcentaje al examen que es teórico. ¿Queda claro? Como les decía, si no hay proyecto, lo asigno a las prácticas. ¿Va? Y en caso de haber proyecto, ¿qué se debe de entregar? Obviamente su portada, su índice de qué viene en cada cosa. Eso nada más es para darle formato. Pero ojo, si yo les dejo un proyecto o una investigación acerca de algo, no quiero que me pongan motor y poniéndome, copiándome directamente lo que viene en Wikipedia, en un libro. No, eso ya lo sé. En los reportes, lo único que me interesa son sus palabras y su desarrollo como tal. No me pongan introducción, por eso no pongo introducción. O sea, sé lo que les estoy pidiendo. No es un trabajo de tesis, no es un trabajo de práctica como tal, así súper formal, sino como tal a lo que van, al desarrollo. Entonces, expliquen el desarrollo. Si más le meten al desarrollo, obviamente más calificaciones les voy a dar. Si nada más me ponen fotos y resultados así sin explicar nada, obviamente va a valer, pero obviamente si yo veo algo que no considero que es correcto o que no coincide con lo que me muestran, pues obviamente les voy a bajar calificación. No quiero que se pongan a investigarme cada cosa y ponérmela en el trabajo. No es un trabajo para que yo lo lea, es un trabajo para que ustedes traten de explicar y en el momento en el que expliquen
entiendan lo que hicieron. ¿Sí me explico? Porque es cuando van a explicar, como tienen que explicarle a alguien más lo que hicieron, es cuando por lo general van a entender qué fue lo que pasó. ¿Sí queda claro en esto? Sí. Ahora, si yo les digo, tal día va a venir un experto, que aquí lo pongo en esta parte, es porque viene algún gerente de mantenimiento, o viene alguien que durante mucho tiempo se encargó de mantenimiento, o viene el dueño de una empresa a hacer una plática acerca de esta parte. Esos días, ¿sale? Tienen que encender la cámara, ¿sale? ¿Queda claro? Esos días usted los tiene como en un horario, una cosa así, una schedule. ¿Lo tiene ya planificado o sería como... Puede ser, es que depende mucho de ellos, pero el día que ellos vengan, yo les voy a avisar con tiempo, saben que va a venir esta persona, pero si viene esta persona, tienen que encender la cámara. ¿Queda claro? Sí, sí, Porque no, profe. no les voy a conseguir, por ejemplo, un gerente de mantenimiento de 20 o 30 años o al dueño de una empresa para que ustedes puedan ver más o menos lo que se acerca a una empresa, para que ustedes tengan el micrófono, bueno, el micrófono no importa, la cámara apagada y que él no los vea y que parezca que él está dando una plática solo. ¿Queda claro? Sí. ¿Alguna duda? Ahora, en el caso de que ese día, que como somos muy pocos, en el caso de que ese día que les avisé con tiempo, ustedes no vienen o este, no encienden su cámara, habrá una penalización que se decidirá conforme se acerque el parcial. ¿Queda claro? Sí. Una pregunta, en dado caso que coordinar que no puedes entrar a clases y ocurre que pues viene a la plática el invitado, igual es la penalización por faltar. En algún caso muy grave, por ejemplo, por cuestiones de salud, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, no te puedo yo penalizar por eso. Pero, a menos que sea algo extremadamente así de complejo, tienes que estar en clase, ¿no? Puedes faltar el día que tú quieras, hacer lo que tú quieras en otras clases, pero si traigo una persona para que nos dé un poco de su tiempo para esto, pues lo ideal es que lo aprovechen, ¿no? Y no nada más que lo aprovechen ustedes. O sea, no es un día en el que yo simplemente digo, ah, hoy no voy a dar clase y me traigo a alguien. No, o sea, es un día que se planea para que ustedes puedan ver, por ejemplo, cómo alguien que lleva 10 o 20 años dando mantenimiento a una empresa exitosa, cómo lo ha hecho. Y que ustedes les pregunten, a ver, es muy simple. Y pregúntenle a Lía Vega, ok, quiero trabajar. ¿En dónde voy a trabajar luego saliendo? Porque ya están en sexto. ¿Qué empresa me voy a ir si mi carrera ha sido, pues, ahorita 2 años virtual? ¿Qué sé hacer? ¿Es necesario que sepa hacer esto? ¿Es necesario que tenga mucha experiencia? ¿Puedo entrar sin experiencia? O sea, ¿yo cómo puedo saber esto si primera toda mi carrera ha sido, o gran parte de mi carrera ha sido virtual, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo? Bueno, si viene el dueño de una empresa, empiecen por quedar bien, porque puede ser que ahí es donde, pues, en algún momento puedan pedir trabajo. No sé si me explico. Sí, profe. Porque ustedes Sí, lo ven profe. así muy lejano, pero pregúntenle al día Vega y ya no está tan lejano. Es, de hecho, más cercano de lo que ustedes piensan. Entonces, si viene alguien que es obviamente una persona que tiene un puesto de gerente de mantenimiento, o si viene el dueño de una empresa, es muy probable que ellos necesiten un día a alguien. ¿Sí me explico? Y si desde un principio, pues, toman el tiempo de hacer preguntas, tal vez eso lo acerque a ustedes a saber, por ejemplo, un poco de dónde quiero trabajar o dónde quiero terminar, o qué quiero hacer. ¿Sí me explico? Porque ya está a la vuelta de la esquina que ustedes van a salir y que van a querer trabajar en algo, ¿no? Porque obviamente, pues, tienen que hacerlo. ¿Hasta aquí alguna duda? No.
No, ¿Sale? Obviamente, como les digo, conmigo no hay ningún problema. Ustedes, eh, si quieren venir adelante, no los voy a estar acarreando. No es mi trabajo, no es por lo que me pagan. Si ustedes quieren venir adelante, si ustedes quieren poner atención, si ustedes quieren estar jugando cualquier otra cosa mientras se da la clase, es su decisión, no es mi problema. Obviamente todo se ve en las evaluaciones. Si ustedes quieren jugar a que estar aprendiendo, está bien, no hay ningún problema. Si ustedes quieren, no sé, copiar a la hora del examen, también no hay ningún problema, es su decisión. El único punto es que eventualmente van a llegar a un punto en el cual ya no se puede hacer, que es cuando empiecen a trabajar. Y también es una impresión que a mí me van a dar, por ejemplo, que muchas de las veces lo que pasa es que, profe, necesito hacer prácticas, profe, necesito conseguir una empresa. Y si yo, pues, no veo que en ningún momento le hayan echado ganas, pues obviamente no los voy a recomendar, ¿no? Y al igual lo mismo pasa, por ejemplo, si ustedes trabajan con Ricardo o si ustedes trabajan con algún otro profesor, con Tirso, pues si no los ve con una actitud positiva, pues menos los va a recomendar o los va a contratar, ¿no? Entonces, al contrario, o sea, sabemos la temática en la que estamos, sabemos que ahorita no podemos ir a la escuela y la verdad les voy a ser bien sincero, no creo que podamos regresar en todo el semestre, porque la verdad es que hay mucha gente que no se cuida y eso obliga a que los demás pues nos tengamos que encerrar. Entonces, no se hagan a la idea de la verdad de que vamos a regresar, porque aunque les digan que sí, la verdad la veo bien complicada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar el mayor provecho de la situación en la que estamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Es muy simple. Vamos a tratar de hacer un proyecto, uno, que se pueda hacer en casa, que ustedes puedan desarrollar y que sea útil no nada más para ustedes, sino para sus papás o para la parte en la que vivan, por una sencilla razón. Si ustedes pueden detectar, por ejemplo, el consumo de luz, ¿por qué es más caro? Ustedes pueden idear un plan para reducir ese consumo de luz y que sea un gasto menos en cuanto a los costos fijos que tienen sus papás. ¿Me explico? O el lugar en donde vivan. Y de esa forma poder ahorrarse unos pesos, pero ver una aplicación útil de lo que están haciendo, sacar un provecho de lo que están haciendo ahora. Entonces, de esa forma ustedes podrían tener una satisfacción de que lo que están haciendo ahorita les pudo ayudar a sus papás a reducir un poco, a lo mejor, sus costos fijos. Entonces, es lo mejor que podemos hacer en este momento. Número dos, es bien importante, ojo, yo aquí les voy a presentar muchas situaciones en las cuales ustedes no van a tener idea de cómo es porque nunca han estado en una planta y no me los puedo llevar ahorita a una planta. Eventualmente, si me toca darles clases más adelante, vamos a pensar positivos en que al final del semestre ya muchas personas están vacunadas y ya regresamos a un semáforo verde y podemos regresar a escuela y actividades. Bueno, ya veremos, porque son pocos, lo de llevarlos a alguna empresa, que ustedes la vean, que vean los procesos, que vean, por ejemplo, no sé, con alguno de mis clientes, cómo se es el procedimiento de mantenimiento comúnmente, cómo se trabaja en una fábrica que está completamente corriendo las 24 horas, los 7 días de la semana, qué cuidados pueden haber, o en algún momento dado poder ver cómo se hace un proceso de automatización, o en algún momento dado, ¿saben qué? Necesito ayuda de alguno de ustedes, quien tiene tiempo libre, vénganse conmigo y hacen unas pruebas, trabajan un día, 2 días, se les paga, ven cómo es y luego se van, ¿no? Pero ya tuvieron la experiencia de poder hacerlo. Pero obviamente para esto requerimos dos cosas, pues que todo esté bien, que sea viable, que esto no los ponga en peligro. Y número dos, pues ya que ustedes tengan un poquito de callo en cuanto a lo que es los conceptos. Porque ¿qué es lo que pasa? De repente a mí me ha tocado que tengo practicantes o que tengo a gente que pues no le dio tanta importancia a la teoría, entonces a la hora de la práctica, pues la práctica yo se las enseño, yo les enseño a ponchar, yo les enseño a colocar terminales, a pelar cables, todo. Pero si no entienden lo que se está haciendo, pues es lo mismo que un técnico, por ejemplo, de la UTL o del CONALEP, que pues hacen las cosas así seguidas, sin un sentido de orientación de qué es lo que se está haciendo, ¿sale? No tiene nada de malo, pero obviamente eso los va a limitar a la cantidad de trabajo que se les pueda asignar o a la complejidad de los proyectos que se les pueden asignar. ¿Queda alguna duda?
No. No. Ok, entonces, todo esto ya está aquí en sus archivos, materiales de clase, está la presentación que ahorita vamos a ver y está el instrumento de planeación que acabamos de ver. Entonces, ustedes lo pueden recibir o lo pueden ver, lo pueden descargar, todo lo pueden tener ahí. ¿Queda claro queda alguna duda más bien acerca de las políticas, reglas, lo que se vería y lo que se debe de hacer cuando viene un expositor, un visitante, alguien de alguna marca y demás? No. Ok. En algunas otras ocasiones, por ejemplo, también invito a gente que tiene o que representa alguna marca para que nos pueda mostrar algunos equipos que son utilizados comúnmente en el mantenimiento. La ventaja de que, por ejemplo, nosotros tengamos aquí en este caso la situación de la pandemia nos va a dar a nosotros la posibilidad, a lo mejor con platicar con alguien de Guadalajara, de Monterrey, de Estados Unidos, de Alemania, que nos permita darnos un poco más de idea de lo que hacen allá o de lo que hacen en cierta área y sin tener que estar nosotros yendo hacia allá, sino hacerlo de forma más útil, ¿no? Ahora, debo aclarar lo siguiente, las clases las vamos a tener por Zoom, yo les mando la liga siempre a través de Teams, todo el curso se lleva en Teams, todo el curso, tareas, dudas, respuestas, lo que sea, si me quieren contactar es a través de Teams, si quieren que tengamos una reunión extra, sí es a través de Teams, pero las clases y las reuniones son directamente por Zoom. ¿Por qué? Porque de repente si tengo que traer a alguien, pues para no meter tanta burocracia en la universidad, de por sí ya están ocupados, para yo poder tener el control de quién entra a la clase o no. Segundo, las clases serán grabadas y las voy a subir a YouTube. Eventualmente les estaré posteando en el grupo de Teams donde las pueden accesar, es decir, la liga para que ustedes las puedan ver o rever las veces que quieran. Así, si alguno de ustedes cae por enfermedad o por cualquier situación ajena, no se pierdan las clases, o sea, las pueden volver a ver, las pueden volver a vivir y después me pueden hacer las preguntas con respecto a sus dudas. Ojo, esta es una clase más teórica, por así decirlo, ahorita, por la situación en la que estamos. Sí, que lo veo muy difícil. En algún momento dado tenemos clase práctica porque regresamos al semáforo verde. Entonces sí vamos a poder hacer prácticas más largas en donde podamos ver los equipos, motores, transformadores, electroválvulas, controles de velocidad de corriente alterna, controles de velocidad de corriente directa y demás. Sin embargo, no se estresen. O sea, es algo que se puede ir viendo conforme pasa el tiempo. Ahora, sí, en algún momento dado, ustedes, no sé, es complicado ahorita tener siempre el interés en todo momento con respecto a la clase, sobre todo pues porque están en sus casas, no salen del cuarto o del lugar en donde toman las clases, no es lo mismo y no es igual. Aquí cuando ustedes van a la universidad y se enfocan, yo sé, es igual, o sea, no es agradable, no es la misma sensación. Sin embargo, como tal, nosotros somos ingenieros y nuestro trabajo es resolver problemas. Así es que el problema es que no podemos ir a clases, pero sí tenemos como tal que tomar lo mejor que se pueda de esta situación y tratar de aprender a nuestro propio ritmo. Esta metodología de clases es un poco o muy autodidacta, o sea, depende mucho de ustedes. Si ustedes tienen más dudas, esto se hace muy, muy, muy rico. Esta clase se hace muy, muy interesante porque las podemos ir resolviendo conforme nosotros tengamos clase. O sea, las clases son ideales para poder resolver las dudas. ¿Sí me explico? Y para poder nosotros trabajar en esas dudas. Si, por ejemplo, no hay dudas, bueno, no pasa nada, la clase yo sigo dando temas, pero aquí lo que lo va a hacer rico es la participación de ustedes. Yo puedo ir dando temas y temas y temas y temas, que ustedes muchas veces puede ser que no comprendan a la primera y tengan que estar viendo en las clases, pero depende completamente de ustedes, no de mí. Porque pues yo les puedo explicar una, dos, tres veces, pero hasta que ustedes realmente lo palpen, lo entiendan, es cuando se van a aclarar sus dudas por completo. Entonces, no tengan miedo de preguntar
en ninguno de los temas, o si hablo y digo un término que ustedes no saben o no conocen, pregunten. Si ustedes tienen dudas con respecto a la clase, no pudieron venir por una situación de emergencia, no se preocupen, vean la clase y vuelvan a preguntar, pero todo es por Teams. ¿Queda claro? Sí. Sí. Profe, yo tengo una duda, referente a Teams, como no estoy agregado, ¿dónde podría ver los manuales o No te cómo preocupes, sería? te voy a agregar yo a ti y a Lee. Nunca me pasaron la lista en donde ustedes dos están dentro de la clase. Entonces los voy a agregar yo al canal, al grupo de Teams. Y y eso lo hago en un ratito más, ¿no? Para que no se pierda nada. Sí, profe, gracias. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces vamos a empezar con lo que es referente al tema que habla acerca de ingeniería de mantenimiento. Ingeniería de mantenimiento se refiere a la conservación de los bienes de producción en una planta con objeto de mantenerlos en condiciones de operar. Es muy simple. La parte más complicada en cuanto a lo que es, por ejemplo, ser ingeniero o desarrollarse como ingeniero, no es hacer la máquina como tal, no es pues desarrollar un proyecto como tal. O sea, ustedes pueden, no sé, si les dejaron en algún momento dado en su carrera hacer una fuente de voltaje, lo pueden hacer, la presentan en el día de la exposición, en el peor de los casos, justo antes de que le revisen, falla, ¿no? Y ya, pero la pueden resolver, la pueden volver a trabajar. Aquí el problema por lo general, o lo más complicado en cuanto a nuestro ramo, es mantener, o sea, que algo siga trabajando en condiciones adecuadas. Y es aquí donde se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque es muy simple y vamos a verlo con una analogía. Ustedes nacieron, ¿no? Ya. En el momento en que nacieron, no fueron independientes de un momento a otro, ¿no? De hecho, ahorita mismo no son independientes. Es decir, si ustedes deciden irse mañana a París, ahorita no lo pueden hacer, aparte de la contingencia, no porque muchos de ustedes, pues obviamente no tienen los recursos para irse para allá, porque aún no trabaja, porque no tiene dinero, porque no sabe ni qué es pagar impuestos, porque no tiene ni idea de cómo llegar a París y qué hacer, porque muchas de las veces ni siquiera muchos no han realmente viajado solos como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es muy simple, no tenemos una independencia como tal, pero eventualmente vamos a irnos conociendo y vamos a poder lograr una independencia total, ¿no? El punto en el que si yo quiero mañana irme a algún lado, lo hago porque tengo mi dinero y más importante porque puedo y quiero, ¿sale? Ahorita muchas de las veces ustedes, pues simple y sencillamente, pues van a tener que vivir bajo las normas o reglas de la casa en la que están. Entonces, es muy simple. ¿Y por qué les platico esto? Cuando ustedes nacen, los primeros meses son muy críticos. ¿Por qué? Porque ustedes, el peor enemigo para ustedes es la gravedad. Así de simple. Si ustedes se caen de 30, 40, 50 centímetros, puede ser que con eso sea suficiente para no contarlo. Si ustedes se ruedan por alguna razón y caen boca abajo contra una sábana, contra un colchón, pues eso puede ser suficiente para que ya no lo hayan contado. O sea, ustedes son extremadamente delicados, así como lo fuimos todos al momento de nacer, porque pues es un bebé. Por ejemplo, yo tengo una hija y los primeros meses, híjole, fue bien complicado porque tienes miedo de que cualquier cosa le pueda pasar, que se ahogue con una sábana, que se voltee y se ahogue con su propio peso, hasta de que si la metes a bañar, pues para meterla a bañar y que no se te resbale y que se pegue. La gravedad es el peor enemigo de un bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy simple. Con el caso de un proyecto es muy similar. ¿Por qué? Lo importante es que su proyecto pues, no sea, se muestre, por ejemplo, para cuando lo revisaba Ricardo, que tiene un excelente truco para que ese día falle. Pero el detalle es que ese proyecto siga funcionando con el paso de los años. Si ustedes hablan acerca de lo que es, por ejemplo, el escenario mexicano en cuanto a las máquinas, sobre todo el escenario de León, ustedes se van a encontrar de que la parte de la industria más importante en León no es tanto la industria automotriz, y es muy importante porque genera muchos trabajos, pero esos trabajos por lo general se enfocan en mano de obra y en la parte de mantenimiento. Pero la parte de industria de pequeña y mediana empresa es muy importante porque es una cantidad considerable de personas, de profesionistas,
que se dedican, por ejemplo, a la fabricación de calzado, de caja para calzado, de elementos que ayudan en el calzado como piel, cuero, pegamento, fabricación de suela, este, por ejemplo, de plástico, de láminas, incluso llantas y demás, ¿no? Entonces, se van a encontrar con que aquí en León hay un escenario en el cual vamos a ver que las máquinas no son nuevas. Ustedes no van a llegar a trabajar en una máquina 2020 o 2021. Van a llegar a trabajar en algunos casos en máquinas 1945 o máquinas 1960 o máquinas 1970. Máquinas que incluso pueden ser más viejos que sus papás o que ustedes. Y es ahí donde empiezan a encontrarse cosas que pueden ser complicadas. ¿Por qué? Porque de repente hay temas o máquinas que pueden llegar a trabajar todavía con amplificadores magnéticos, que pueden llegar a trabajar todavía con tarjetas con bulbos, o que pueden incluso trabajar con, por ejemplo, en el mejor de los casos, con PLCs que fueron creados en 1970 o en la década de los 80. Y es ahí donde viene a complicarse un poco. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo como ingenieros de mantenimiento, como tal, que en este caso nosotros somos ingenieros en electrónica enfocados a la parte de mantenimiento, es mantener este tipo de equipos en condiciones óptimas. Y esto es complicado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, uno que es complicado hacer ejercicio, tener una vida social y dormir 8 horas para mantenerme en un estado óptimo, es difícil. Ahora imagínense con una máquina que realmente, realmente, como no es mía, pues no me importa. Con algo externo como tal. ¿Sí me explico? Es como el carro de sus papás. O sea, sí les preocupa porque es el carro donde los lleva, pero como tal, no están tan preocupados como para estarlo checando cada cierto tiempo, porque ni ustedes se checan cada cierto tiempo, ¿no? O sea, ustedes no están, tengo que dormir mis 8 horas, no, tengo que leer para despejarme, tengo que hacer esto, tengo que evitar un poco la ansiedad, tengo que ir a terapia, tengo que hacer ejercicio, tengo que tomar agua, tengo que alimentarme saludablemente. Muchas de las veces me quedan 3 horas para dormir. Lo hago, me duermo y luego ya me duermo en las clases en línea, ¿no? O simple y sencillamente, ¿qué voy a comer? No sé, hay pizza, como pizza fría y desayuno pizza fría y refresco, porque pues puedo desayunarlo, ¿no? O ¿para qué voy a tomar vitaminas? No es necesario, no estoy joven, no me pasa nada, X. Entonces no es algo que nosotros hagamos comúnmente, mucho menos con una máquina. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Las máquinas como tal no te van a decir, oye, me duele la cabeza, oye, me duele el CPU, oye, me duele el PLC, oye, me duele este sensor, oye, hay un botón mío que no trabaja bien y me duele. O sea, no, simple y sencillamente dejan de fallar. Y el problema es que hay un dueño o hay alguien que esté muy interesado en que esa máquina esté trabajando. Y es ahí donde viene la presión para nosotros. Por eso, hay muchos escenarios, pero como tal nosotros, el ideal es el cual nosotros mantenemos la máquina trabajando y donde no hay tiempos de paro. Por eso es bien importante nosotros considerar de que muchas veces nosotros tenemos que ejercer como un guardián de condiciones, de refacciones y de elementos que nos permitan a nosotros operar una máquina el mayor tiempo posible, ¿no? Y es ahí donde nosotros entramos como tal, ¿no? ¿Cuál es la idea de la ingeniería de mantenimiento? Bueno, la ingeniería tiene como tal una misión que es mantener los equipos trabajando. Es decir, no importa que esta máquina sea de 1960, lo ideal es que siga trabajando y para eso, pues tengo que estar haciendo inspecciones o saber dónde voy a conseguir herramientas o dónde voy a conseguir refacciones que a mí me permitan que esto como objetivo es que esté trabajando. Si trabaja 7 días a la semana, que los 7 días de la semana esté trabajando como tal. Entonces, ¿cuál es una de las principales razones por las que el mantenimiento es importante? Bueno, es muy simple. Aún en casos de pandemia, ustedes van a encontrarse con que hay mucha gente que ha perdido su trabajo. Y es cierto, hay mucha gente que ha sido considerada como ya no indispensable para una empresa y se han recortado y ustedes han visto como que, caray, a lo mejor, pues sí, en este caso hay prioridad en cuanto a las carreras para mantenerse
pues en una pandemia, ¿no? Y ya descubrimos que, por ejemplo, los médicos, enfermeras y personal de salud, pues sí es muy importante, sobre todo en este tipo de situaciones. Pero también nos dimos cuenta de que, pues, la economía no puede parar y esa es una de las principales razones por la cual en Latinoamérica la pandemia sigue expandiéndose, ¿no? O sea, no ha dejado de crecer. Y es porque la economía en México no es como muy estable y en América Latina no es muy estable como para que digamos, sí, todos hagamos home office, no se preocupen, no salgan, porque de un día para otro el incremento de la tasa de demanda de Internet fue pues exponencial, ¿no? De un día para otro, de un 21 para acá, de repente se vieron saturadas muchas cosas, conocimos Zoom, conocimos Teams, y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, hay cosas que sí son indispensables, como ahora el Internet, para que, pues simple y sencillamente yo no me vuelva loco en una casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, en la parte de lo que es ingeniería en electrónica, nosotros nos vamos a dar cuenta de que nosotros podemos vivir de tres cosas. Una, desarrollo de equipos o desarrollo de máquinas, en la cual nosotros podemos, por ejemplo, eh, un cliente tiene una necesidad, por ejemplo, de crear bolsas pequeñas de 20 centímetros de alto y que les quepa, por ejemplo, a lo mejor 10 centímetros cúbicos de agua eh, o a lo mejor, no sé, una bolsa muy ancha y muy corta, o a lo mejor tenemos que hacer un embalaje para cierto equipo o crear una caja para cierto equipo o crear, por ejemplo, o tiene la necesidad de cortar pedacitos de tela para cierto equipo o láminas de plástico para cierto, hay una necesidad de ese tipo de cosas. Bueno, entonces nosotros podemos sugerir el hacer una máquina o si ya tiene la máquina, crearle un sistema de control automatizado en el cual bla, 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 yo le dé tantas ventajas para poder desarrollarse como empresa y que sea competitivo, disculpen, y que aquí pueda desarrollar, por ejemplo, desarrollarse en el cual sus costos fijos se reduzcan porque necesita menos mano de obra a lo mejor y optimice en la materia prima, dándole a él una reducción de costos y una mayor eficiencia. Ok. Sin embargo, en tiempos de pandemia, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, mucha gente nos dice, no, ahorita yo no voy a comprar una máquina, no, ahorita no voy a invertir en un sistema de control, no, o sea, sí hay mucha necesidad, pero no hay tanta entrada de dinero. Y entonces ese mercado para nosotros ha sido muy frágil, sobre todo en este tiempo. No les voy a decir que no hay, sí hay trabajo, pero es muy frágil. Lo que hace que la gente con mayor experiencia en estos ramos sea la que a lo mejor se queda con este trabajo, porque además de dar un buen trabajo, puede jugar con sus precios, cosas que a lo mejor ahorita nosotros no tanto, puede ser, pero no tanto, ¿no? Porque pues a final de cuentas no puedo regalar mi trabajo como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el segundo mercado en el cual nosotros nos podemos desarrollar es en capacitación. Yo puedo capacitar a alguien siendo maestro, puedo enseñarlo a usar PLCs, puedo enseñarlo a hacer las reparaciones de equipos electrónicos, puedo enseñarlo un curso básico de electrónica, un curso básico de programación en C, un curso básico de lo que sea. Nosotros nos podemos desempeñar muy bien en capacitación, en esta parte, por ejemplo, de redes, en muchísimas cosas, pero sobre todo nos podemos enfocar en la parte de capacitación hacia terceros. Sin embargo, si ustedes ahorita lo primero que piensan es, o todavía llegué a ver memes de que, no, la neta ahorita no voy a invertir en la universidad, o saben que ahorita no va a salir en lo que la pandemia pasa, y las escuelas se han visto muy castigadas por eso, ¿no? Bajen la colegiatura porque pues no se puede, y es algo con lo que todos tenemos que vivir porque pues en parte es muy cierto, o sea, la verdad es muy cierto. Entonces ese ramo también se ha visto bastante castigado porque hay docentes que uno necesita ganar y el otro pues no tiene dinero para pagar, pero pues obviamente ahorita no, ustedes no van a decir, sí, voy a invertir en una capacitación virtual de cómo ser DJ. Obviamente no. En el mejor de los casos hubiera sido presencial, ¿no? Entonces, aquí pues no tiene mucho sentido ni práctica, ¿no?
O quiero prepararme porque quiero ser comediante. Además de ingeniero, quiero ser comediante. Ah, bueno, me voy a ir a un curso de stand-up. Y este, ok, en este curso de stand-up es virtual. Pues no, ya se le pierde a lo mejor la parte interesante, ¿no? O yo quiero aprender a dibujar, pues, manga y pues quiero entrar a un curso para hacerlo. A lo mejor ahí sí dices, bueno, es virtual, pero pues a lo mejor es grabado, como tal no es en vivo y pues ya le pierdes, ¿no?, el interés. Bueno, entonces este rubro también se ha visto muy, muy dañado. Sin embargo, hay un rubro que se vio intacto por la pandemia. ¿Y ese cuál es? Bueno, no intacto como tal, o sea, sí trae 2, 3 golpes, pero por lo general, pues pasó lo que le pasó a Losito Bimbo con con la norma mexicana, ¿no? Pues siguió a flote, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Muy simple, el mantenimiento. ¿Por qué? Porque hubo muchos artículos de primera necesidad, hubo muchas cajas que seguían fabricándose, hubo mucha comida que igual se siguió fabricando. Porque al final de cuentas, bueno, la pizza, por ejemplo, se prepara en un lugar normal, puede ser tradicional, puede ser artesanal, puede ser hecha en una colonia X, puede ser hecha por Benedetti, Pillos, Domino's, etcétera, pero al final se almacena en una caja, ¿no? Y esa caja la tuvo que haber hecho alguien. ¿Sí me explico? Y luego abajo, entre la caja y la pizza, se le pone una laminita de papel encerado, ¿no? De papel alimenticio. Eso lo tuvo que haber hecho alguien. Y cuando alguno de ustedes fue a comprar algo de alimentos, de lo que sea, a Walmart, a un súper, a una tienda, todavía siguieron entregándoles a algunos de ustedes bolsas. Alguien tuvo que haber hecho esa bolsa. O, por ejemplo, alguien tuvo que haber hecho todavía esa lata en donde se enlatan, esa etiqueta que se le pone a esas latas. Alguien todavía siguió la caja en la que se llevan las verduras hacia la verdurería y que después se entregan. Todavía se tuvo que haber fabricado, aunque es una caja plástica, se tuvo que haber hecho. Y entonces nos encontramos con que hubo mercados esenciales que no pudieron parar. Y que muchos de esos mercados esenciales no es una línea de producción en la cual yo me encuentre personas una tras de la otra trabajando mano a mano para sacar el producto. No, muchas de ellas, por ejemplo, son líneas de producción de máquinas completas que no por ser máquinas significa que van a fallar, o sea, que no van a fallar, al contrario, eventualmente van a fallar y es ahí donde ustedes entran, porque muchas de las veces es un control de velocidad, porque muchas de las veces fue un apagón abrupto que de repente ocurrió y luego regresó con todo y dañó un control de velocidad o una fuente de voltaje o dañó algún sensor y es ahí donde ustedes pueden entrar. Y es ahí donde la pandemia no afectó tanto y es ahí donde el mantenimiento se mantuvo. Porque muchas de las veces no va a haber la inversión de proyectos nuevos, pero sí hay, oye, ¿sabes qué? No seas gacho, manténme mi máquina, o sea, se paró y necesito seguir trabajando porque es de lo que vivo. Es ahí donde tú entras como ingeniero de mantenimiento, resuelves un problema y a ti te pagan por resolverlo. Y es ahí donde tú puedes subsistir. Y es ahí donde se justifica tu sueldo, y es ahí donde se justifica tu proyecto, o sea, donde se justifica la razón de ser en una compañía. Y es ahí donde tú vas a ver, ok, entonces mi trabajo es indispensable porque mi rubro de trabajo es indispensable. Y esa es una de las razones por las cuales es redituable ser ingeniero. Y sobre todo es redituable el mantenimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? ¿O por qué es importante el mantenimiento? Porque muchas de las veces, como todo, por ejemplo, siempre va a haber crecimiento. Hablando de la pandemia, por ejemplo, hubo un crecimiento importante en cuanto a la fabricación de hornos de cremación. Creamos o no, hubo o sea, antes uno se podía comprar un horno crematorio por 600,000 pesos, por 400,000 pesos. Ahorita un costo de un horno crematorio mínimo como tal está en 1,800,000, 1,400,000. O sea, lo cual lo hace un mercado interesante porque sí hubo un crecimiento y de repente las funerarias, ¿sabes qué? Yo necesito otro horno crematorio y ahí es quién se lo va a vender, quién lo va a instalar, quién lo va a probar. ¿Sí me explico? Y es ahí donde entran ustedes. Otra de las veces, por ejemplo, hubo también mucha gente compró equipo de oficina para home office y es ahí donde uno dice, ok,
Este rubro o una empresa que empezó muy pequeña, siendo muy pequeña, como lo fue, por ejemplo, Microsoft o Amazon, que empezaron muy, muy, muy leve, fueron conforme pasando el tiempo creciendo y entonces decían, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí ya me conviene invertir en equipo nuevo o en tener mis equipos trabajando, no un turno, sino dos, o no dos turnos, sino tres. Y es ahí donde viene el mantenimiento, porque una cosa es que nosotros trabajemos 8 horas, pero otra muy diferente es trabajar 24 horas. Y es ahí donde viene la complicación, porque el mantenimiento a veces trata de que yo tengo una máquina y esa máquina trabaja. Y hay plantas, como por ejemplo plantas de papel, de que toda la fábrica es una y solo una máquina. O sea, no se trata de 7, 8 máquinas que conforman la planta, sino es una sola máquina y la máquina puede medir a lo mejor 35, 40 metros de largo por 10, 12 metros de alto, ¿no? Y otros 10 metros de ancho. Y es ahí donde dices, ok, si esta máquina se para, pues se para toda la fábrica como tal. Y es ahí donde viene a ser complicado, donde entra el mantenimiento. Por eso es importante. En este caso que yo les muestro aquí, este es un PLC de BIR. Un PLC es un sistema que a nosotros nos va a permitir hacer el control, por ejemplo, de maniobras o de procedimientos repetitivos de una forma segura y sin que haya problemas de repetitividad. O sea, robusto, es confiable y más importante, está enfocado a la seguridad industrial del producto, ¿no? Entonces esto es a lo que se dedica. Entonces muchas de las veces lo que nosotros vemos que es, bueno, es muy simple, que de repente nuestro equipo ya no lo fabrican y eso es algo bien común que va a pasar en la parte de mantenimiento. Tenemos un PLC que es un S7200 o es un S7300, pero ya no hay nadie que lo fabrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es muy simple. Si ustedes quisieran conseguir ahorita, por ejemplo, la refacción, no sé, se me ocurre de un Neón modelo 92, no, bueno, vámonos a un modelo 98 o 2000, pues ya no es tan fácil como, por ejemplo, conseguir la refacción de un Chevy, que un Chevy sí lo puedes conseguir casi en cualquier lado porque fue un carro muy, muy vendido. Pero incluso si ustedes quisieran conseguir, por ejemplo, una refacción, o un motor completo de un carro Vectra, que esos se fabricaron durante un tiempo porque después salió defectuoso, ay, pues ya no es tan sencillo, ¿no? Y es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que en las máquinas que nosotros podemos comprar, de repente nos van a enjaretar dentro del sistema de control, por ejemplo, PLCs que ya ahorita no conseguimos. Porque, por ejemplo, Texas Instrument tuvo su propio PLC y ya no lo fabrica desde hace muchísimo. Y las máquinas que tuvieron ese PLC, pues ya no tienen refacciones. Entonces es ahí donde nosotros podemos decir, ok, como mantenimiento tenemos que conseguir la mayor cantidad posible de esa refacción y tenerla almacenada porque ya no hay. Y tener cuidado con ese almacenamiento porque donde se echa a perder y la máquina pierda ese programa o la máquina pierda ese elemento que ya no se puede conseguir, pues va a estar parada, pero el costo de paro a veces es mucho, porque a veces se mide por minuto en millones de dólares, digo de pesos, o en miles de pesos, y es ahí donde viene a ser complicado, porque cada que esté parado la empresa deja de ganar, y eso significa pérdidas, y eso puede significar mi trabajo como ingeniero de mantenimiento. Entonces, muchas de las veces nos vamos a enfocar con esto. Ahora, número 2, vamos a suponer que ustedes compraron una máquina que tiene un sistema de control hecho por alguien que trae un microcontrolador que les da la garantía de que no, mira, no te preocupes, yo siempre voy a estar ahí para poder darte el respaldo, te puedo dar una tarjeta programada en la cual ya viene el sistema de control, viene perfectamente probable, puedes ver las entradas, las salidas, te puedo pasar el software con el programa para que puedas debuguear y todo y demás. O sabes que no te puedo pasar el programa, pero así como tal tú puedes verlo, o sea, tú tienes garantía de que aquí está el trabajo hecho y ya. Y de repente esa persona que te lo vendía fallece por COVID. Y luego, pues todo tu soporte se perdió en una pandemia que te afectó. O se jubiló.
y dices, ¿sabes qué? Es que ya me jubilé, pues ya estoy en otro lado, ya no me dedico a eso. ¿Y luego qué? ¿Tú qué? ¿Tú ya te quedaste con una máquina que no va a funcionar? ¿O qué puedes hacer? ¿O qué vas a hacer? Porque al final de cuentas tu trabajo depende de esto, ¿no? O sea, depende de decir, ok, bueno, yo me voy a dedicar a que esta máquina trabaje de forma correcta, o que trabaje de forma adecuada, o que sea lo óptimo, lo ideal. Pero si el principal fabricante del microcontrolador ya no está, pues ¿qué voy a hacer, no? Y es ahí donde uno como de mantenimiento puede decir, ¿sabes qué? Esto es un peligro porque no tenemos opción, estamos arrodillados. Y en algún momento dado podemos perder esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es ahí donde nosotros entramos y podemos decir, ¿sabes qué? Nos conviene rehacer el sistema de control. O hacer nosotros una máquina en la cual, con la carcasa o lo demás, podamos hacer el programa o tener el control de esto. O comprar otra máquina y usar la nueva y a esta hacerle el sistema de control. Pero muchas de las veces, y es innumerable las veces que me ha pasado a mí, que he visto, que, ¿sabes qué? Necesito la refacción porque no la tengo y la máquina está parada. Y pido la refacción y la refacción se va 4 a 6 semanas. ¿Y luego qué? ¿La máquina va a estar parada 4 a 6 semanas? Entonces dicen, no, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, ahí es donde tú puedes entrar, ¿no? Y decir, ok, ¿quieres que resuelva tu problema? Sí. Tengo que ir a Estados Unidos. Y tengo que traer esto. O tengo que ir a Europa. Y tengo que traer esto. ¿Cuánto va a tardar? No sé. Yo espero que nada. Voy, la compro, me regreso. Tengo mi vuelo de ida. Ya tengo, llego, compro y regreso. Pero te va a costar 2,5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tienes que pagar el vuelo, que es de último minuto, hacia una parte en donde se encuentra esta refacción. Tienes que pagar, pues obviamente, mi vuelo de regreso. Tienes que pagar la importación si es que no la van a pedir. Tienes que pagar el equipo. Y tienes que pagar mis honorarios, ¿no? Porque al final yo tengo que ir, no voy a dormir, no voy a comer a lo mejor, o no voy a hacer esto, y esto cuesta tanto. Y algo que tú pudiste haber tenido y pagado por miles de pesos, a lo mejor ya no te salió en miles y te pagó, a lo mejor ya en 100,000, 200,000, en 1 millón. Y es ahí donde ya se complica, pero tú lo tienes que pagar porque las pérdidas por no seguir trabajando pues, son mayores, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente es, ok, ayúdame, haz algo, cambia el sistema de control. No puedo gastar tanto, pero sí puedo hacer esto. Ok, y das una solución. Puenteas, mueves en lo que consigues o llega a la refacción. Pero estar en ese punto es como si ahorita ustedes quisieran conseguir un tanque de oxígeno porque nunca previeron que esto pudiera pasar, un oxímetro. No, no es como que a la vuelta de la esquina, no, tenemos que estar preparados porque en algún momento dado vamos a necesitar el tanque de oxígeno, el oxímetro. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos qué doctor nos puede aconsejar sobre esto. Y si lo quiero investigar el mero día, pues puede ser el peor escenario porque puede ser que ya no la cuenten. Lo mismo pasa con las máquinas. Igual, es lo mismo, tal cual. Por eso es bien importante considerar que muchas de las veces hay refacciones que son críticas e importantes para nosotros como tal. Porque sin esto la máquina no puede trabajar y lo peor que puede pasar es que la máquina no trabaja. ¿Alguna duda hasta aquí? No, No, profe. Ahora, Profe, perdón. sí, 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 te escucho. En su empresa, ¿qué tal estuvo lo de la pandemia? En el caso de, ya se le dio alguna tipo de, no sé si se llama como curso para el regreso de la normalidad, vamos a decir. Mira, te voy a decir algo. Lo que se disparó mucho fue la venta de soporte externo. O sea, ¿te acuerdas cómo cómo hiciste tus prácticas a través de la VPN? Sí, Ah, eso se disparó como tal.
¿Sabes para que qué? la persona no fuera y más bien él fuera Exacto. directamente desde lejos. Incluso aquí mismo en León. Tengo un cliente que aquí mismo en León me pidió instalar. Otros en Celaya, otros en Lagos. Así, oye, es que me va a servir para que lo puedas checar de lejos, ¿no? No tengas que estar viniendo porque me sale más barato. Entonces, eso es una. Y dos, lo que te puedo decir es que, gracias a Dios, en ningún momento dejamos de trabajar porque mantenimiento siempre hubo. Y ya había proyectos en los cuales era más caro parar que avanzar. Y porque hubo rubros que sí crecieron. O sea, dentro de todo, por ejemplo, pues comida sigue habiendo. Si tú quieres pedir una pizza ahorita a las 10:20, a lo mejor no te la venden, pues muy temprano. Pero espérate 2, 3 horas, pero te la venden. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí hubo rubros que crecieron. Y es ahí donde, pues, persiguiendo, sí pudo, o sea, sí hubo proyectos. Pero te la pongo así. Yo ahorita, todavía el día de ayer, estoy trabajando en el sistema de control de un horno crematorio. Otro horno crematorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, sí hay rubro para crecer. El detalle es que depende del rubro en el que. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí es donde tú te tienes que empezar a mover y por esa razón es la de ver, ok, lo que me conviene y lo que más hay trabajo es de mantenimiento. ¿Sí me explico? Pero para mantenimiento sí se requiere cierto grado de experiencia, es cierto, sí se requiere, pero lo más importante es que se requiere una comprensión de los conceptos. O sea, entender por qué puede pasar y solo hay una forma de entenderlo, que es, bueno, hay dos, que es vivirlo, vivir la falla y ya está, sí, pasó esto por esto. O la número dos, explicar, tratar de explicar la falla. Porque cuando tú tratas de explicarle a alguien, es cuando realmente entiendes, porque lo quieres absorber, digerir y explicárselo de forma que lo pueda comprender. No sé si me explico. Sí. Pues en la parte de mantenimiento, no, por ejemplo, todavía ayer en la semana a mí me tocó, por ejemplo, una máquina que lo que hace es que dobla y pega la caja o la grapa. Falló el control de velocidad. Y antes de eso falló una pantalla que hace el mezclado de la sustancia con la que se hacen las suelas, por ejemplo. La semana pasada falló una máquina que lo que hace son, pues sí, son embalajes. Es una termoformadora. Esa falló. Entonces también, y ahí que fue la mecánica. En la otra fue el control de velocidad. En la otra fue la pantalla, o sea, por un apagón. Entonces, y eso nada más fui yo, ¿no? Los otros ingenieros también tuvieron sus propias fallas. Entonces, la parte de mantenimiento nunca paró. Siempre hubo trabajo de mantenimiento. Sí se bajó, porque de repente hubo empresas que cerraron y otras que dijeron, a ver, ahorita me aguanto o paramos en este rubro y nos metemos a otro rubro, pero trabajo de mantenimiento siempre ha habido y más, por ejemplo, ahora, que siempre hay, oye, falló esto otro, pues hay que ir, ¿no? Entonces es ahí donde pasó eso. O incluso con ustedes lo platiqué, ¿no? Hubo un caso de una cortadora transversal que el sistema de control falló y lo tuvimos que cambiar. Pero eso fue así, o sea, viéndotelo de un día para otro. O sea, hoy falló, no se pudo reparar, estuvimos intentando una semana, ya era mucho tiempo, ok, meter un sistema nuevo, rápido, lo más que se puede. Y pues sí, la tuvimos que aventar en poco tiempo, en una semana o 2 semanas ya estaba trabajando. Implicando pues, desveladas y todo, pero ya estaba trabajando y ahorita están cortando. Como pueden, pero están cortando. Entonces eso es a lo que a ti te puede, pues por así decirlo, dar de comer como ingeniero en electrónica, ¿no? Igual, como ingeniero en mecánica, o como ingeniero en electromecánica, o como ingeniero en mecatrónica, eso es lo que a ti te va a dar ahorita. Pero la parte de mantenimiento es importante en ese aspecto porque muchas veces, en el peor de los casos, no tienes trabajo, no tienes nadie te ha hablado, nadie te ha contratado. Ponte a reparar teles, ponte a reparar celulares, ponte a reparar computadoras en lo que agarras algo de dinero. Lo puedes hacer. ¿Sí me explicó o no? Sí, profe. Porque sí se puede hacer. Y sabes que sí lo puedes hacer. O sea, obviamente le tienes que dedicar tiempo, pero
pues como dijo, hace poco conocí a alguien que está desempleado, pues ¿qué más voy a hacer? No tengo nada que hacer. Lo hago, ¿no? Quiero ganar dinero. Entonces, es aquí donde tú vas a entrar. No sé si me explico. O si sí contesto tu duda. Sí, sí me respondió mi duda. Vale. Ahora, Gracias, profe. si alguien más de repente tiene dudas, con toda confianza, ¿eh? Ahora, aquí, de repente también, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando quieren aumentar la calidad de un proceso, de un procedimiento, de un equipo, porque ahora ya no todo se mide como tal, eh, conforme a la calidad. O sea, vamos a ser sinceros, es importante la calidad, pero lo que se mide más o lo que importa más es que cumpla con algún estándar. Y es ahí donde viene la parte interesante, porque para cumplir con un estándar, pues hay que hacer modificaciones a cierto tipo de maquinaria, al producto, a los procesos, a la forma en cómo se concibe el realizar el producto como tal, para poder llegar a esto, ¿no? Que es algo que se considera como un estándar de calidad y no como tal algo visual o perceptible por el usuario, sino algo que está estandarizado y que nosotros nos va a dar el proceso o la aceptación de un rubro que está enfocado en esto, ¿no? Entonces, el aumento de la calidad del producto terminado exigido por la competencia de mercados, porque obviamente si un producto que nosotros fabricamos lo fabrica mejor o está estandarizado en la competencia, pues a nosotros nos va a quitar trabajo, ¿no? Va a necesitar mayor confiabilidad en el funcionamiento de los equipos. El ejemplo más claro de esto es el cierre de Crocs. No sé si se acuerdan ustedes de ese fenómeno. Aquí había una planta de Crocs y cerró. De un día para otro, ¡pum!, cerró. La verdad no lo sabía. Aquí en León tenemos nosotros una planta que era de Crocs y trabajaba, o sea, bien, daba empleo. Había egresado de la universidad trabajando ahí, me consta. Y de repente de un día para otro, ¡pum!, cerrado. Y quien tenía trabajo de repente ya no. ¿A qué se lo podemos achacar? Muy simple. Los Crocs son un producto que sigue funcional y que sigue, pues sigue comprando, pero ¿cuánto cuesta más o menos unos Crocs originales, no? Caros, bastante caros. Pueden Sí, sí. exacto, hasta 1,000, 1,500, dependiendo del tipo de Crocs que quieran, ¿no? Y siendo sinceros, no es un zapato con el que la mayoría vaya a salir a la calle, ¿cierto? O sea, habrá quien no le tenga miedo al éxito, ¿no? Y salga, pues qué. Y pues salen Crocs, ¿no? Pero es poca la persona que va a salir en Crocs, ¿no? Incluso eso está peligroso, ¿no? Porque pisas un clavo, una piedra, algo se te va a romper y ya. Entonces, pero había un mercado muy importante. Sin embargo, al principio, pues salieron Crocs pirata y eran duros, no eran los mismos. El Croc era suavecito. Pero conforme pasó el tiempo, el Croc como tal, o sea, los Crocs piratas, aumentaron mucho su calidad. Y el precio era de 250, 300 pesos. Puedes competir con los mismos gastos cuando el producto pirata es casi de la misma calidad. Pues no. Y esa es una de las razones por la cual tú tienes que reducir tus costos fijos y eso implica cerrar a lo mejor bases en lugares, ¿no? Otro ejemplo, con respecto a lo de la pandemia, Bristol en León cerró por lo mismo. Porque de repente es, ok, tengo que mantener mi calidad, pero esto implica también ahorrar en costos fijos. Y a lo mejor, aunque no fuera necesario, vamos a cerrar esta planta. Y Bristol León también cerró, por ejemplo. Entonces, a veces el incremento en calidad, bueno, ¿qué implica? Que nosotros tengamos que reducir costos fijos y una de las formas de hacerlo es teniendo un mejor control de mi proceso y eso se logra a través de la automatización o de que simple y sencillamente lograr no parar nuestras máquinas, ¿no? O sea, que todo el tiempo estén trabajando para poder sacar producto y mientras menos mano de obra necesitemos mejor, porque sabemos que la mano de obra mientras más haya, esto puede aplicar o implicar que haya variaciones en la calidad de nuestro producto.
Y esa también puede justificar la reinversión en que, aunque como les decía, por ejemplo, esto que se ve aquí es un nuevo sistema de control colocado en una máquina de extrusión de plástico que hacía en su momento los asientos de la oruga, de León, o sea, transporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenía una computadora Cincinnati, modelo 1988, creo, que obviamente ahorita ya no la fabrican y que es imposible conseguir el programa para conectarse o saber qué es lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se cambia, porque se quiere que siga trabajando, bueno, hay que cambiar. Y todo este espacio que ustedes ven aquí, todo este espacio, era lo que ocupaba o abarcaba la computadora, el CPU de la computadora, y ahora lo recubren un montón de un PLC con un montón de entradas y de salidas, y una fuente de voltaje, algunas clemas y sobreespacio, ¿no? Sobreespacio para el cableado, sobreespacio para clemas, sobreespacio para lo que le puedan colocar. Y es ahí donde, bueno, ahora ya tengo la posibilidad porque el CPU que le colocamos es un equipo que está vigente, es un equipo que se puede cambiar todavía sin ningún problema, que se fabrica a la fecha y que se puede desarrollar, ¿no? Y es ahí donde viene digamos que nuestro trabajo como tal, como ingeniero, ¿no? Porque dices, ok, migramos, pero ya tenemos la certeza de que lo que podemos hacer lo podemos mantener, lo siguen fabricando y no vamos a tener un problema en eso. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No. No, Ahora, otra razón importante en la parte de la ingeniería de mantenimiento es que su función básica es proporcionar los servicios técnicos de ingeniería requeridos para la operación segura y eficiente de la planta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es muy sencillo. Como tal, nosotros nos vamos haciendo expertos en la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque pasa mucho, y platico sin decir nombre de empresas, pero por ejemplo, una empresa en Puerto Interior, creo que fue, de repente tenían unas prensas muy, muy grandes donde podía caber un molino, ahí se colocaba un eje, se presionaba y se le daba cierta forma, ¿no? Entonces de repente una persona entró, sí puso el paro de emergencia, no siguió los protocolos de profe. seguridad, ¿sí? ¿Se escuchó? ¿Sí me escuchan? sí. ¿Sí? Sí. Ok, ¿alguien tenía duda o... Ok, entonces, les decía, alguien entró a este equipo, puso el paro de emergencia, pero como tal no siguió su protocolo de seguridad, en donde tiene que poner unas especies digamos, de mamparas en las cuales avisa que hay alguien, una trave mecánica que evita que la prensa baje. Y evitó poner ciertas condiciones de seguridad y de repente llegó el operador, quitó el paro de emergencia y accionó, pum, y baja la prensa con alguien adentro. Y la prensa no nada más baja una vez, sino que baja, 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 baja un cierto número de veces. Y pues esa persona no solamente dejó de existir inmediatamente, sino que no quedó nada, 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 nada dentro de ella. O sea, nada, o sea, una pulpa. ¿Y qué pasó? Fue algo que valió la pena por no dedicarse a hacer las cosas bien. Pues no, porque una vida humana es incosteable, incosteable. Entonces, la parte de mantenimiento es vital porque nosotros tenemos que establecer procedimientos en los cuales nosotros podemos decir, esta es la forma de operar la máquina. Y vamos a ver nosotros, por ejemplo, algunas fotografías que yo les voy a mostrar de equipos en los cuales se pone la leyenda, no hagas esto porque ya ha pasado, no traigas el pelo largo porque esto te puede pasar, o no traigas una bufanda porque esto te puede pasar.
sea, razones por las cuales tú debes decir, o tienes que traer mezclilla, o tienes que traer ese tipo de material cuando vayas, o tienes que usar este tipo de lentes, o tienes que usar ese tipo de casco, o tienes que usar ese tipo de botas, porque lo más importante como tal es tu seguridad. Y es aquí por la razón por la cual nosotros podemos el justificar el poder crear manuales, crear procedimiento, invertir en equipo, en relevadores de seguridad, en escáneres, por ejemplo, sensores de barrera, en galgas extensiométricas, en elementos de detección de peso, detección de calor, que nos permitan a nosotros evitar un accidente que implique el terminar con una vida humana, ¿no? Por un error de dedo. O por algo tan sencillo como no darse cuenta de que alguien estaba dentro de la máquina, que es más común de lo que se cree. O, como ustedes pueden ver en miles de trabajos de construcción, ¿no? Que alguien se queda dormido en una tolva y de repente no se da cuenta, arrancó la tolva, estaba bien dormido y de repente ya le echaron material encima y ya lo enterraron vivo. Pues no hay nada que se pueda hacer. Entonces lo mismo puede pasar aquí y es más común de lo que es que ves puntadores en un dedo, o operadores, por ejemplo, de cizallas sin dedos, algunos sin manos, y es ahí donde nosotros como mantenimiento pues tenemos que entrar, ¿no? Incluso hay equipos como tal que se les dice salvamanos, y su función es muy clara, ¿no? Salvamanos, ¿no? O sea, no hay cosa más clara para lo que sirve, ¿no? O sea, no te salvan un pie, te salvan una mano, salvan manos, o sea, tal cual. Y hay gente que los deshabilita y ahí está el problema, ¿no? Ok, ay, ¿qué pasó? Se prensó la mano. Ah, qué curioso. Hay un equipo que se llama Salvamanos que eso lo previene. ¿Dónde está? Estaba puenteado. Ah, pues es ahí donde viene la parte de mantenimiento, ¿no? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. No, Ok. profe. Ok, ahora, ya con esto terminamos el día de hoy. El día de hoy son 2 horas. Nada más para concluir, por favor, les voy a pedir que activen su cámara para tomar lista, porque siempre tomo lista a través de un recorte de pantalla y con eso se pueden retirar. Si tienen alguna duda, con toda confianza pueden hacerla ahora o mandármela por Teams. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, a los compañeros que no tenía el gusto de conocer, ¿faltó alguien de ustedes? Sí, Andrés. Andrés, nada más. Ok, perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Nos podemos retirar. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a usted, Hasta profe. luego. Cuídese. Hasta luego, Cuídense. profe. Que esté muy bien. Hasta mañana.